Seguimos analizando los temas que son noticia en la agenda internacional. Hablábamos en el segmento anterior de cómo está la actualidad política en Europa. También es necesario hablar de un hecho que ha preocupado recientemente y es que sigue aumentando la tensión entre China y Estados Unidos, particularmente por un incidente que ocurrió el fin de semana pasada entre un destructor y un barco chino. Esto ocurrió y se le suma además a otro incidente aéreo que ya ocurrió hace 2 semanas. Esto aumenta la tensión entre ambas potencias con respecto a Taiwán, que es una relación muy complicada. Tenemos en línea a Dylan desde Boston, quien nos está ayudando a entender estos temas que preocupan y destacan en la agenda internacional china. Dylan, difícil esta relación entre China y Estados Unidos con respecto a Taiwán. ¿Cómo lo valoras? Así es. Por un lado, estamos confirmando la tendencia geopolítica que China será el gran vector en las relaciones internacionales y en la reconfiguración y la remodelación que estamos viendo en los patrones de seguridad global, pero también de relaciones comerciales, junto a su relación en Estados Unidos y el papel que pueda llegar a desempeñar incluso la Unión Europea y en lo que se llama el sur global. Por un lado, hemos visto cómo ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y China significativamente. Hay una intención clara de Washington, D.C., de frenar de una forma u otra la hegemonía en ascenso paulatino de China, no solamente en el contexto comercial global, sino también en su zona de influencia regional, ya sea en Asia Central, en el sudeste asiático, desarrollando programas incluso militares, como ha sido la estrategia de AUKUS, en alianza con el Reino Unido y Australia. Pero por otro lado también hay un tema de alta sensibilidad, como es la seguridad de la isla de Taiwán, a una isla, una zona políticamente con un régimen significativamente especial, que ha sido apoyado su autonomía respecto a la República Popular por parte de Estados Unidos como una línea histórica, pero hay una ambigüedad diplomática en el tema que se ha mantenido a lo largo de los años como doctrina de política exterior, tanto para Estados Unidos como para Europa. Por un lado, se defiende el criterio de un solo Estado, al igual que con el caso de Hong Kong, pero por el otro, la autonomía estratégica que pueda llegar a tener la isla. Esta incursión e incluso este posible incidente que pudo suceder durante el fin de semana es un punto realmente de quiebre, si se quiere, porque estamos cada vez erosionando las relaciones políticas y diplomáticas entre ambos estados y esto compromete la seguridad internacional. Y por otro lado, me gustaría destacar el papel que puede llegar a tener la Unión Europea. La última encuesta del Consejo Europeo, el barómetro, que ha salido apenas hace 2 días, nos refleja que el 45% de los europeos no ven necesario tener un comportamiento de hostilidad frente a China, como sí ven a Rusia como una amenaza clara en más de un 65%. Esto quiere decir que Europa, en este caso, podría tener un papel de autonomía estratégica, como lo ha desarrollado el alto representante Josep Borrell, respecto a las políticas que pueda tener Estados Unidos, y esto podría tener un matiz importante en las relaciones comerciales entre Occidente y China. Dylan, no solamente estos conflictos y estos choques diplomáticos preocupan, sino también el tema financiero y económico y cómo se vislumbra la economía para este segundo semestre de 2023. ¿Cuáles son las perspectivas para estos próximos 6 meses? Sí, es muy interesante porque ya las grandes organizaciones financieras multilaterales han comenzado a publicar sus previsiones o revisar sus publicaciones de previsión para el segundo semestre del 2023. En el caso particular me remito al último informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico con sede en París, que ha revisado al alza las previsiones de crecimiento en términos ponderados de la economía global. Estamos hablando de una previsión de crecimiento estándar de 2.3% con matices a lo largo de los continentes. En el caso de las economías europeas es bastante valorado el desempeño que puede llegar a tener la economía española, con un crecimiento previsto de 2.1%, aunque España había sido significativamente fracturado su economía respecto a niveles prepandémicos, no habían logrado alcanzar los niveles de estándar de PIB antes de la pandemia, y algo que también sorprende es precisamente los datos estadounidenses. La economía norteamericana no llegará a crecer menos del 1.3%, y esto además con un aumento en las previsiones de inflación. Si bien se tienden a estabilizar, gracias a la política monetaria y financiera que han adoptado los bancos centrales, en particular tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, de mantener una política de subida consecutiva de los tipos de tasa de interés, aún hay una previsión de inflación en torno al 4.7% para este año y 4.4% para el próximo. Esto va a tener una repercusión importante en las medidas de estímulo que después puedan tomar, así como en el mercado laboral. Y en el telón de fondo se vislumbra el temor que existe en torno a una posible recesión técnica, sobre todo lo que pueda suceder aquí en los Estados Unidos, dado la crisis que pueda suceder con la deuda y el techo de la deuda, que en este momento es un tema absolutamente medular en las discusiones en el Congreso, en el Capitolio en Washington.
Y lo que sucede en Estados Unidos preocupa al mundo entero, Dylan, y quiero hablar en este punto sobre la situación política en el país, sobre esta carrera a las presidenciales del 2024. Estamos viendo que surgen candidatos por el ala del Partido Republicano, mientras que el Partido Demócrata, al parecer, Joe Biden será la figura que se enfrentará con quien salga de estas contiendas del Partido Republicano. Ron DeSantis, ahora Mike Pence y Donald Trump, por supuesto. ¿Cómo ves el escenario preelectoral en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos tenemos unos años vislumbrando una situación realmente dramática, como es una fragmentación altamente polarizada del sistema político norteamericano. El centro político y ambas fuerzas mayoritarias de este bipartidismo entre republicanos y demócratas se acercaban en grandes posiciones y hemos visto cómo se han distendido en el espectro ideológico, marcando una significativa fragmentación. De hecho, es preocupante datos como que el 75% de los estadounidenses creen que su democracia está en riesgo y persiste incluso todavía la duda de los resultados, de la credibilidad de los resultados de las elecciones del año 2020 en el que fue electo el presidente Joe Biden. Es decir, esta crisis de legitimidad y crisis del sistema político se sigue reflejando y se reflejará en las elecciones del próximo año. Por un lado, además, debemos descartar gran parte de los patrones que teníamos concebidos en torno a los estados tradicionalmente republicanos y los tradicionalmente demócratas, con el añadido de ciertas políticas populistas que están inmersas en la campaña. Por un lado, vemos a los demócratas que posiblemente reelijan al presidente Joe Biden como su candidato en el próximo caucus, pero en el caso republicano existe incluso el temor que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, aunque el presidente Donald Trump, que tiene gran capacidad en este momento de ganar las elecciones internas de los republicanos e incluso la presidencia de Washington el próximo año, pero en caso que esto no fuese a ser de esta forma, existe una alta probabilidad que el presidente Donald Trump se relanzase fuera de los patrones de su partido. Es decir, estaremos ante el primer momento en la historia norteamericana en que un candidato con gran capacidad popular pueda estar fuera del bipartidismo. Y esto tendrá una gran repercusión incluso en la capacidad de acción que pueda tener el Congreso, que pueda tener el Senado, y con un telón de fondo marcado por una Corte Suprema de Justicia que ha tomado una posición altamente polarizada respecto a temas tan significativos y sensibles como el aborto o incluso los derechos y las políticas sociales que pueda desarrollar el Congreso norteamericano. Así que hay una alta polarización del sistema, una flexibilidad que se ha perdido y esta rigidez puede tener una gran complicación en la gobernabilidad y el desarrollo del proceso democrático estadounidense, que ha sido siempre un gran paradigma para las democracias liberales. Y por supuesto lo que sucede en Estados Unidos, Dylan, hay que hacerle mucho seguimiento porque impacta en los asuntos globales. Yo te quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde y por haberte conectado con nosotros para brindarnos este análisis, como siempre, tan completo. Gracias a ti, Natasha, a todo el equipo de Brújula Internacional, a toda la audiencia por sintonizarnos y un fuerte abrazo desde Boston. Gracias a ti, te esperamos pronto en el estudio. Conversábamos, amigos, con Dylan Pereira, analista internacional de la casa, sobre temas que preocupan y destacan en la agenda internacional. Por un lado, la situación política en Europa, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos por Taiwán, la política estadounidense y las perspectivas económicas para este segundo semestre de 2023. Con este análisis hacemos pausa y ya regresamos.